Algo que seguramente muchos que están viendo este video recordarán la época en la que las creepypastas eran tensas y tenebrosas, a tal punto de que pensábamos que eran reales, algo que pensábamos ya que éramos muy inocentes a la hora de ver esos vídeos creepypastas, incluso teníamos el miedo de que un día te podría aparecer Mario con ojos hiperrealistas llorando sangre para matarte, y es difícil negar que tú, querido suscriptor, no te habías creído una creepypasta, y por consecuencia no pudiste dormir por esas historias. Por eso hoy te hablaré sobre todo lo que fueron las creepypastas y su extraña evolución. En el año 2014 era muy común encontrarte anécdotas sobre videojuegos o leyendas urbanas, leyendas las cuales sonaban bastante reales para esas épocas. Conocido mayormente con el término de creepypastas, eran leyendas que te narraban distintos desenlaces aterradores que el protagonista jamás pensó que le podían llegar a pasar. Mayormente las creepypastas eran sobre videojuegos malditos, personajes malditos, episodios perdidos de caricaturas, y aunque suene demasiado extraño, también eran batallas contra el putísimo demonio. Estas creepypastas eran historias cortas pero entendibles a la hora de escuchar al loquendo que narraba esas historias, que si te das cuenta, esas creepypastas tenían una premisa como una película de terror y que se repetía en la mayoría de creepypastas: algo maldito que encontraste o no debías ver te termina dejando loco o en un estado mental muy crítico, pero esas historias eran muy fácil de desmentir ya que si en la creepypasta pasaba una muerte por un juego o un personaje de una caricatura, hasta el día de hoy sería recordada ya que en esos casos se los toman muy en serio, más si se trataba de empresas sumamente importantes y reconocidas, porque en tal caso de que sí hayan existido historias como la de Sonic X, no se lo tomarían a la ligera y que además daría una mala fama. También el hecho de que buscabas el nombre de esa creepypastas, te aparecían un montón de vídeos, que algunas veces cambiaban la historia y nos hacía dudar de cuál era la verdadera, y también te podría aparecer el nombre del creador de la historia. Pero no debes sentirte mal, querido espectador que está viendo esto, porque mi yo de 8 años también le daba miedo las creepypastas, y también debes acordarte que hay personas adultas que se creyeron o aún lo siguen haciendo mitos y leyendas sumamente conocidas y culturalmente hablando, porque en muchos países hay mitos y leyendas urbanas. La creencia en los fantasmas, algo que las personas adultas creen que existen, también debemos recordar que en aquella época esos adultos tenían esa creencia y afirmación para ellos que algunas caricaturas venían del diablo. En serio no puedo imaginar cuánta cantidad de gente se pudo haber creído que Pokémon era algo satánico, o reformulando, que los animes de esa época eran un tipo de acercamiento con Satanás, y si te pones a pensar los mismos que decían que esas historias eran absurdas y sin sentido, también creían que Hello Kitty era un pacto con el diablo, ya que según cuya historia aseguraban que la creadora había hecho un pacto con el diablo para que él cure a su hija que tenía cáncer de boca, y ella a cambio crearía a un personaje sin boca internacionalmente famosos, y el plus de eso es que varios decían que Hello Kitty significaba hola demonio. Era demasiado estúpido pero mucha gente se lo tomó en serio. Habían creepypastas demasiado buenas y muy bien estructurados. Historias que te mantenían pegado a la trama, cuya trama pensabas que en realidad pasó, historias que si indagabas más no encontrabas al creador de la historia en sí. Como ejemplo te doy la historia de Polybius, cuya historia nos cuenta sobre un arcade que apareció y luego desapareció de la nada, que ese juego era demasiado adictivo, que saltaban mensajes subliminales en la pantalla y que hombres de negro la revisaban ciento tiempo. Esas historias se creía que eran reales. A las creepypastas no les fue muy mal, porque aumentaron en masa, que hasta el día de hoy siguen vivos esos legados que dejaron por generación de usuarios del internet. Un ejemplo que te pude decir sería la creepypasta de Slenderman, Jeff the Killer, Smiling Door, el suicidio de Calamardo, Mouse.avi. Y un sinfín de creepypastas súper reconocidas. Las creepypastas casi siempre terminaban con el protagonista terminando en el manicomio con secuelas por los sucesos o por notas que dejaba si es que la historia acababa con el protagonista muerto. Algo muy curioso por así decirlo. Las creepypastas estallaron en popularidad en diferentes plataformas, leyendas urbanas tétricas y más anécdotas sobre juegos o personajes malditos, eran el auge de popularidad en esos tiempos.
Pero en los últimos años, es demasiado complicado encontrar ese tipo de vídeos, las creepypastas en su mayoría estaba desaparecida, al parecer ya a nadie le gustaban esas historias, las cuales eran más fácil de desmentir o simplemente no creerlas. Pero, ¿por qué decayeron las creepypastas? Muchos aseguran de que la sobreexplotación de personajes ya conocidos, como uno de los casos más recordados, fue que cada vez salían más variantes de Jeff the Killer, que si la madre de Jeff, su hijo, su hermana, su versión femenina, su novia y un sinfín de explotación hacia el personaje, parecían la explotación en YouTube Kids. También parece ser que al paso de los tiempos las creepypastas fueron evolucionando a otro tipo de cómo contar la historia, dejaron de lado los videojuegos malditos y sus personajes que al parecer empezaron a centrarse en hacer creepypastas que tengan algo que ver con el mundo y la sociedad en sí, dejaron de lado los personajes y empezaron a crear historias sobre el mundo y criaturas que podrían convivir con nosotros, creepypastas con el universo, el planeta Tierra o el fin del mundo. Ya no eran historias contadas desde el manicomio, en ese entonces eran historias nuevas. Desde el año 2022 las creepypastas habían dejado de existir como se conocía por completo, mayormente las supuestas creepypastas que podías encontrar en la plataforma de YouTube eran vídeos de shitposting pero con el sobrenombre de creepypastas, esos vídeos eran como una parodia a las creepypastas originales, vídeos que hasta el día de hoy siguen saliendo que son llamados creepypastas pero solo son parodias, vídeos de entretenimiento y que su objetivo es hacerte reír, ya no darte miedo. También en un tiempo estuvieron diciendo que los void memes eran las creepypastas nuevas, pero a diferencia de las creepypastas, los void memes eran relatos de casos que sí habían ocurrido en diferentes ciudades, y no eran inventos o personajes diabólicos, por lo tanto no tendría mucho sentido del que se llamasen las creepypastas nuevas. Lo último que se puede determinar como una creepypasta inventada, fue con el tema de los backrooms, unos espacios liminales con extrañas criaturas que te atacaban si te cruzabas con ellos. Este concepto fue muy famoso durante los años 2022 y 2023. Esta fórmula de crear tensión y miedo con una leyenda no se había dado desde hace mucho tiempo, por lo que a los backrooms no le fue tan mal y estalló en popularidad, pero lo malo de aquella leyenda fue su sobreexplotación y que arruinaran la idea original. Hasta aquí el relato y podemos declarar que el término de creepypasta está muerto y que solo la palabra se usa para vídeos shitposts o vídeos parodias. Es muy difícil de encontrar las leyendas que veíamos en nuestra niñez y nos causaron un trauma, ahora ese concepto murió y no sabemos si algún día volverá a lo que era antes. Muchas gracias por quedarte hasta el final, si te ha gustado ver el vídeo puedes darle like y suscríbete para más contenido como este, me despido y hasta el siguiente vídeo.